muy bien. Daniel dice, había una crisis política, económica, social. Eso venía de Estados Unidos, pero en el Perú se agravó, ¿no? En el gobierno de Leguía, es verdad, es cierto. Eduardo dice, un gobierno sumamente corrupto, ¿no? Jordana dice, murió en la cárcel el profesor, efectivamente, muere estando en prisión, ¿no? Habían llevado a Leguía a un hospital naval donde fallece. El Perú se había quedado endeudado, ¿no? Claro, todos los préstamos que hizo el Perú en ese contexto del oncenio generó un gran endeudamiento de nuestro país, ¿no? ¿Sí? Ajá, muy bien, derrocado por Sánchez Cerro, efectivamente. Sánchez Cerro va a derrocar al presidente Leguía y ahí se inicia este periodo, jóvenes, que vemos ahí, el tercer militarismo. ¿Ya? El tercer militarismo se va a dar entre 1930 y 1939. ¿Ya? Van a gobernar Luis Sánchez Cerro y también Óscar Benavides, ambos militares, ambos presidentes bastante dictatoriales, represivos con la población. ¿Qué fue el tercer militarismo? A ver, vamos a ver qué fue. Bueno, para empezar, el tercer periodo de gobiernos militares, que tuvieron, jóvenes, características fascistas, ¿ya? El gobierno, tanto de Sánchez Cerro como de Benavides, fueron de tendencia fascista en el control del Estado. Estos gobiernos beneficiaron a la oligarquía agroexportadora y frenaron el avance de los sectores populares liderados por los partidos de masas. Esto quiere decir, jóvenes, que los partidos de masas van a ser aquellos partidos como el APRA, el Partido Socialista, que van a ser detenidos, ¿no? Sus militantes, sus integrantes de estos partidos políticos van a ser detenidos, muchos de ellos eliminados por el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro perseguía a sus opositores, incluso exterminaba a muchos opositores con matanzas selectivas, ¿no? El gobierno de Sánchez Cerro era muy represivo con la población que estaba en contra, ¿no? Pero muy tolerante con aquellos que estaban a favor del gobierno, ¿no? Como todo político casi, ¿no? Pero en este caso los fascistas sí son bien radicales, ¿no? Bien radicales con los movimientos opositores. Acá lo vemos a Sánchez Cerro, si lo puedes ver acá, está en el centro de la foto, ahí está, Sánchez Cerro está posando en la foto con todo su alto mando del ejército y con la oligarquía peruana. Sánchez Cerro no hubiera podido llegar a ser presidente, jóvenes, si no fuera porque contó con el respaldo de los militares, ¿no? Los militares que desde Arequipa lo apoyaron en este caso, a Sánchez Cerro. Entonces, estos militares que apoyaron a Sánchez Cerro, estos militares van a ser, sin duda, jóvenes, digámoslo así, van a gobernar, ¿no? El país, ejerciendo dura represión contra los opositores, y esto pues en este caso se avaló en el documento llamado Manifiesto de Arequipa, ¿no? En el Manifiesto de Arequipa se le da total respaldo a Sánchez Cerro por parte de los grupos políticos, ¿no? Como eran, ¿no? La oligarquía, el Partido Civil, todos ellos, ¿no? Entonces, en Arequipa logra pues tomar el poder Sánchez Cerro. ¿Se acordarán ustedes que el anterior presidente, que fue Leguía, el anterior presidente había, en este caso, mandado a construir muchas avenidas, y una de las avenidas se llamaba Augusto Leguía, como él. Increíble, pero cierto, ¿no? Una avenida que se llamaba igual que el gobernante Leguía. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a raíz, jóvenes, a raíz de eso, es que el gobernante Leguía, ¿no? Cuando fue sacado por corrupción, fue derrocado por Sánchez Cerro quiso borrar todos esos malos recuerdos que ocasionaba su nombre, ¿no? Por esa razón mandó a borrar la avenida Arequipa, ¿no? Que ya no es, la avenida Leguía, ya no se debe llamar avenida Leguía, sino se debe poner en su lugar el nombre de avenida Arequipa, porque era Sánchez Cerro
el que había sacado al corrupto presidente Leguía desde Arequipa. Entonces, era correcto, dice Sánchez Cerro, que la avenida, en vez de llamarse como el corrupto Leguía, debe llamarse Avenida Arequipa, ¿no? Donde se hizo la limpieza, ¿no?, de este gobierno corrupto. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales la Avenida Arequipa, jóvenes, que seguro deben conocerlo todos ustedes, lleva ese nombre, ¿no? La Avenida Arequipa es una avenida muy comercial, ¿no?, que une muchos distritos, ¿no? Miraflores, San Isidro, ¿no?, etcétera. Vamos a ver algunas preguntas que vinieron en San Marcos, jovencitos. A ver, ustedes me ayudan a través del chat o si no también a través del micrófono. Pueden participar también explayándose por el micrófono. Dice, pregunta 14, después de la caída del segundo gobierno de Leguía, la vida política se dinamizó y experimentó una serie de cambios sustanciales. Así, en la década de los años 30, la política peruana se caracterizó principalmente por la influencia, dice, de la oligarquía sobre gobiernos militares, dice Cristel, ¿no? Shemina dice la B, colaboración de los partidos de izquierda con los militares. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver. La respuesta, la D, ¿no? La D de dictadura, D de dictadura. Influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. Claro, los oligarcas, una vez que regresaron al poder, le dieron su respaldo a Sánchez Cerro para que Sánchez Cerro, pues, dirija el Estado, ¿no? Sánchez Cerro era un gobierno militar. Pregunta 15. El tercer militarismo fue un periodo de gobiernos autoritarios que reprimieron a los movimientos sociales y estuvieron influenciados en el contexto mundial, caracterizado por, ¿cuál marcaríamos ahí, jovencitos? Muy bien, la C de campeones. Muy bien, correcto, jóvenes. Excelente. C de campeones, C de cachimbo, como ustedes también. ¿Eh? A ver, vamos a ver acá el gobierno de Sánchez Cerro de 1930 a 1933. Sánchez Cerro va a gobernar 3 años, jóvenes. Debió gobernar más, sino que Sánchez Cerro fue asesinado. Te voy adelantando eso, ¿no? Te voy expoliando que fue asesinado. Bueno, Sánchez Cerro derrocó al presidente Leguía desde la ciudad de Arequipa y justificó su golpe de Estado diciendo, pues, ¿no?, de que había ocurrido un gobierno muy corrupto, y en un manifiesto publicado en Arequipa y escrito por José Luis Bustamante y Rivero, Sánchez Cerro justifica su golpe de Estado. Inmediatamente, jóvenes, Sánchez Cerro va a formar una junta militar, es decir, que va a gobernar con el respaldo de otros militares. Sánchez Cerro sabía muy bien, jóvenes, que la población estaba muy indignada con la ley de conscripción vial. ¿Te acuerdas? La conscripción vial era una ley que obligaba a la población a construir carreteras. Tenían que construir todo tipo de vías de comunicación y la construcción era de forma obligatoria, o sea, todo peruano de forma obligatoria tenía que construir, y también, jóvenes, gratuita, ¿no? O sea, no te iban a pagar nada por hacerlo, ¿sí? Eso con la intención de aumentar las vías de comunicación, las autopistas, ¿no?, en el gobierno de Leguía. Pero Sánchez Cerro, como dice ahí, suprimió, es decir, derogó la ley, ¿no? Ya no más conscripción vial en el Perú. Lo que hizo Sánchez Cerro también es crear un tribunal de justicia con estos, digamos, atributos de perseguir y encarcelar a todos aquellos políticos que habían robado junto a Leguía, ¿no? O sea, no solamente Leguía fue a la cárcel, sino también toda su gente que colaboró con él, ¿no?
Los leguistas, como se le conocía también a esa mafia, los leguistas fueron también muchos de ellos llevados a tribunales donde tuvieron que responder por sus delitos cometidos, ¿no? Algo parecido a lo que pasa en la actualidad con los fujimoristas, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? Ahora bien, después Sánchez Cerro busca legitimar su gobierno, es decir, Sánchez Cerro busca convertir a su gobierno en un gobierno legítimo, en un gobierno que postule y gane las elecciones. Por esa razón, jóvenes, Sánchez Cerro va a dejar de ser presidente, o sea, era presidente militar, ¿no? Pero va a dejar de serlo y va a postular a la presidencia como cualquier candidato, ¿sí? Sánchez Cerro creó un partido político que se llamó el Partido Unión Revolucionaria. Así se le llamó, jóvenes, Partido Unión Revolucionaria. En ese partido, Unión Revolucionaria, UR, a partir de ahora UR, ¿no? Él va a postular a la presidencia y deja a cargo de la Junta Nacional, que era la Junta Militar, ¿no? Deja a cargo al político, pues, David Samanez Ocampo. Él sería su reemplazo de Sánchez Cerro para que ocupe el cargo de gobernante, mientras Sánchez Cerro se preocupa por postular a la presidencia. Su candidato opositor de Sánchez Cerro era el no menos famoso Haya de la Torre, el líder del APRA, ¿no? Bueno, en estas elecciones aparentemente hubo un fraude que hizo ganar a Sánchez Cerro, ¿no? El APRA desconoce la victoria de Sánchez Cerro en las elecciones, declara que Haya de la Torre fue el verdadero vencedor, pero que le hicieron un fraude electoral. Haya de la Torre se retira, pues, ¿no? A provincias a proclamarse presidente de la dignidad, porque, ¿no? Él no cayó en ese juego, dice, ¿no? De los miembros de la UR, ¿no? Algo así como ahora, ¿no? Que algunos gobernantes, ¿no? Se tratan de hacer, de repente aparentar, tener mucha dignidad, ¿no? Y se retiran de la política y todo ello, ¿no? Bueno, entonces Sánchez Cerro, como tenía enemigos, Sánchez Cerro va a sacar la ley de emergencia, jóvenes. Y esta ley de emergencia va, en este caso, a empezar a perseguir a todos los opositores al gobierno de Sánchez Cerro. O sea, con esta ley de emergencia, el ejército tiene carta blanca para detener, secuestrar y matar a mucha gente opositora, ¿no? Porque esta ley de emergencia, pues, está destinada a mantener el orden, dice, ¿no? Sánchez Cerro. Y ante eso, pues, cualquier insinuación de contrariedad, ¿no? Va a ser duramente castigado, ¿no? En el año 32, jóvenes, 1932, Sánchez Cerro mandó a bombardear, así como lo escuchan, ¿eh? A bombardear la ciudad de Trujillo, ¿no? El ejército bombardeó la ciudad de Trujillo. Y en esa ocasión, cuando bombardeó la ciudad de Trujillo, se hizo una contabilidad de cuántos muertos había generado ese bombardeo, llegándose a la conclusión de que más o menos como 5.000 personas fallecieron producto de la masacre, ¿no? Que Sánchez Cerro hizo al bombardear la ciudad de Trujillo, capital de la libertad, ¿no? Ante ese hecho, jóvenes, los apristas, que la mayoría de apristas tenía un familiar muerto, o más de un familiar, los apristas le llamaron a ese año 32, le llamaron año de la barbarie, ¿no? El año de la barbarie que habían cometido con ellos, ¿no? El gobierno de, en este caso, de Sánchez Cerro. Cristel, el bombardear Trujillo es porque en Trujillo se encontraban la mayor cantidad de apristas organizados contra el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Los apristas en Trujillo incluso habían tomado un cuartel militar y estaban preparándose para hacerle una rebelión grande al gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Anticipándose a eso, Sánchez Cerro mandó a matar a los trujillanos, ¿no? Claro, ¿no? Para evitar que haga una rebelión fuerte, ¿no? Esa es la razón por la cual bombardearon Trujillo. Muy bien, Cristel. Qué bueno que se haya entendido esa parte. Acá están los datos periodísticos, ¿no? Acá están los datos periodísticos
de cómo, ¿no? Hay fotografías, ¿no? Donde yacen los cuerpos, en este caso, en fila, ¿no? En Chanchán, que es la ciudad de barro, ¿no? De los Chimú, ¿no? Que queda en Trujillo, ¿no? Bueno, esto, jóvenes, de asesinar a apristas fue terrible, porque cualquier asesinato así, de esta manera, es terrible, pero Sánchez Cerro le llamaba a los apristas, ¿no? Le llamaba terroristas, así le llamaba, ¿no? Y Sánchez Cerro daba a entender de que, bueno, está bien que, ¿no? Que se mate terroristas, ¿no? Entonces, justificaba eso también con el hecho de asesinar a terroristas, ¿no? Y eso es muy peligroso, jovencitos, porque hoy en día también a veces se cometen abusos por parte de las Fuerzas Armadas contra la población, pero las Fuerzas Armadas se defienden, dicen, no, pero nosotros no hemos disparado nada que pueda ocasionar la muerte. Y en todo caso, los que están ahí en las protestas son infiltrados terroristas, entonces, ¿no? Como diciendo, ¿no? Lo hemos hecho, ¿no? Con las personas que están cometiendo delitos graves, ¿no? Pero eso no es correcto, jóvenes, ¿ah? El asesinar a una persona inocente no puede ser tildado de lucha contra el terrorismo, ¿no? Acá hay un recorte periodístico donde van a ver ustedes cómo le decían a los apristas. Por acá vamos a ver un recorte periodístico. Ya. Jovencitos, ¿pueden ver este recorte periodístico que está acá en su pantalla? ¿Pueden ver? ¿Pueden leer lo que dice ahí? ¿Qué dice Daniel ahí de los apristas? Brigitte, ¿no? Pueden leer, ajá. Capturan terroristas apristas complicados en la rebelión del 48, ¿no? Sí, miren, así le llamaban a los apristas en esa época, ¿no? Terroristas, ¿no? Y eso como que le daba justificación al gobierno para matarlos, ¿no? Ah, son terroristas, decía, ¿no? Su vida no vale nada, ¿no? Eso tengan muy en cuenta, jóvenes, porque a veces el gobierno, para justificar sus matanzas, ¿no? Argumenta y dice, ah, esos estudiantes deben ser terroristas, dice, ¿no? Ah, esos obreros que están protestando deben ser terroristas, ¿no? O esos campesinos que han bloqueado la carretera deben ser terroristas, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado porque el gobierno a veces trata de justificar que puede ¿no? masacrar a personas porque el simple hecho de que no los denuncia como terroristas, ¿no? En primer lugar, tiene que averiguar el gobierno si es que son o no son terroristas, tiene que averiguarlo, tiene que investigarlos. Para eso se le debe detener a una persona y se le debe llevar, pues, ¿no? a la policía, a la comisaría, ¿no? Y ver qué antecedentes penales, policiales tiene, ¿no? A la vez también tiene que ver, en este caso, toda una investigación antes de llevarlo a la cárcel, ¿no? Pero el gobierno no puede decir, pues, que una persona que protesta es terrorista, eso es una difamación, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque eso no justifica. Matar en el Perú no justifica el hecho de que una persona haya cometido un delito, ¿no? Lucía dice, profe, también parece que manipulan a la opinión pública. Claro, es que Lucía, el, el gobierno muchas veces para lavarse las manos de lo que hace, ¿no? Trata de insinuar, como te digo, estas ideas del terrorismo, ¿no? Por ejemplo, los chicos que han muerto en la última protesta, ¿no? Joven Brian, joven Inti, ¿no? Al comienzo trataban de decir eso, ¿no? Que estos chicos habían sido revoltosos, ¿no? Que estaban metidos en cosas ilegales. Eso es lo que trataron de justificar los policías, ¿no? ¿Cómo se les va a llamar héroe? Dicen, ¿no? Pero después ya se descubrió de que no, estos muchachos eran muchachos que trabajaban, muchachos que estaban
tranquilos reclamando por sus derechos, ¿no? Y el gobierno más bien mandó, ¿no? a dispararles, ¿no? Entonces, hay que ser precisos en ese aspecto, ¿sí? Un poco quería compararles eso con, ¿no? con la clase del día de hoy, con lo que pasa en la actualidad, porque debemos separar, ¿no? Los delitos de terrorismo con la protesta sana y democrática que cada ciudadano debe tener, ¿no? Y un ciudadano no debe dejar pisar sus derechos, ¿no? Debe tener una protesta sana, ¿no? Ya, muy bien, chicos. También, jóvenes, en el gobierno de Sánchez Cerro llegó a nuestro país nada menos que la misión Kenmerer. La misión Kenmerer era una misión de Estados Unidos a cargo del economista Erwin Kenmerer. Él vino al Perú para evaluar la situación económica de nuestro país, ¿no? Para verificar cómo estaba nuestro país a nivel económico. Obviamente que hizo unas reformas para rescatar a nuestro país que estaba en crisis, ¿no? También, jóvenes, se va a oficializar en nuestro país la ley del matrimonio civil y del divorcio, ya que antes el único matrimonio que había era el religioso, pero ahora con la ley del matrimonio civil, el Estado pues puede casar ahora a las parejas, ¿no? Y también puede divorciarlas también, ¿no? También Sánchez Cerro, para llevarle la contraria a Leguía, Sánchez Cerro elimina la Constitución de Leguía de 1920 y promulga la nueva Constitución del año 1933. ¿Ya? Y en este caso, la Constitución del año 33, entre uno de sus artículos, va a tener la prohibición de los partidos internacionales, ¿sí? En este caso, la prohibición de partidos internacionales va a hacer alusión a que se va a impedir a que postule el APRA y el Partido Socialista a la presidencia, porque Sánchez Cerro insinuaba que estos dos partidos habían sido de tendencia internacional y en nuestro país no pueden postular estos partidos a la presidencia. El APRA y el Partido Socialista estaban eliminados de participar, ¿no? ¿Sí? Ahora, también, jóvenes, se estableció el jornal por el 1 de mayo, ¿no? El Día de los Trabajadores. Y al margen de eso también empezamos un conflicto con Colombia. Ese conflicto se debió a que el gobierno anterior de Leguía había entregado territorios a los colombianos, ¿no? El trapecio amazónico. Y el actual presidente Sánchez Cerro quiere revertir eso, convirtiendo otra vez a los territorios en peruanos, ¿no? Y evitar que Colombia se lleve nuestros territorios, ¿no? Íbamos a entrar en una guerra si no fuera, jóvenes, porque se sabe que Sánchez Cerro fue asesinado, ¿no? Lo asesinan en el centro de Lima, un militante aprista, jóvenes, un militante aprista se acercó a Sánchez Cerro, le dispara y lo asesina, ¿no? Este muchacho se llamó Abelardo Mendoza, el cual se descubrió que era un militante del APRA, y la población en ese instante agarró a este muchacho, que era un adolescente nada más, y lo empezó a golpear hasta matarlo también. ¿Sí? Muerto el presidente Sánchez Cerro y muerto también su asesino, el Congreso elige de emergencia a Benavides como presidente del Perú. Ahí, por ejemplo, en la pregunta 16 dice, durante el tercer militarismo, la denominación Año de la Barbarie hizo referencia a la matanza de apristas en Trujillo. ¿Sí? La respuesta 16 C de Cachipo. Acá está cómo termina, en este caso, jóvenes, cómo termina Sánchez Cerro, ¿no? Acá hay un desfile en el hipódromo de Santa Beatriz, donde asiste Sánchez Cerro, después se va a retirar con su automóvil, después se produce el atentado, jóvenes, y Abelardo Mendoza es el ejecutor del disparo contra Sánchez Cerro, y posteriormente se ve acá cómo, ¿no?, lo llevan a Sánchez Cerro, ¿no?, en su carroza, ¿no?, fúnebre, ¿no?, en su carroza. Bueno, todo esto es el fin del gobierno de Sánchez Cerro, pero el Congreso eligió de emergencia a Óscar Benavides.
El gobierno de Óscar Benavides es el segundo gobierno, jóvenes, porque el primer gobierno lo hizo en la República Aristocrática. En su segundo gobierno de Benavides, él va a sacar un lema llamado Gobierno de la Paz y la Concordia. Este gobierno se va a dar entre los años 1933 y 1939. En realidad, Benavides debió gobernar hasta el año 36, nada más, jóvenes, porque Benavides estaba gobernando en reemplazo de Sánchez Cerro y su gobierno de Sánchez Cerro iba a acabar en el 36. Pero por algunas artimañas que hizo Benavides va a gobernar hasta el año 39. Sacó una ley de amnistía general, jóvenes, para dejar de perseguir a los opositores al gobierno. También puso fin al conflicto con Colombia, y entonces Benavides ya va a dejar de enfrentarse a Colombia e incluso ratificó el Tratado Salomón Lozano con el cual aceptó que el Perú perdió territorio con Colombia. Moderniza la Guardia Civil también, jóvenes, crea una guardia especial para luchar contra los huelguistas, contra los protestantes, ¿no? Crea el Seguro Social para los obreros, culmina con la construcción del Palacio de Gobierno y de Justicia, hay una relativa mejora en la agroexportación y en el caso del derecho se promulga un nuevo Código Civil, ¿no? Para cuestiones legales de civiles. Pregunta 17. En 1933, el Perú vive una crisis política interna por el asesinato de Sánchez Cerro, también un conflicto militar con Colombia. El nuevo gobierno del general Benavides finaliza la guerra con Colombia meses después, trayendo como resultado. ¿Qué marcarías ahí, joven? ¿Qué marcarías en esa pregunta 17? Muy bien, jóvenes, muy bien. La C de campeones, la devolución de Leticia, ¿no? Ajá. Esa es nuestra respuesta, jovencitos. Jóvenes, en el año 36, fecha en la cual se debería haber retirado del gobierno el presidente Benavides, pues no se retiró del gobierno. En el año 36 hubo unas elecciones donde ganó Luis Eguiguren, un político joven que tuvo el apoyo del APRA. Entonces, en el año 36, el gobierno de Benavides insinuó que Luis Eguiguren había ganado por fraude, porque los votos apristas no cuentan. Acuérdate que los apristas están prohibidos de postular. Entonces, jóvenes, hay una nueva persecución política contra los apristas. Los apristas otra vez son perseguidos, ¿no?, por su intento de llegar a ser gobierno. El Congreso le prorroga su mandato hasta 1939. O sea, quiere decir que Benavides, que debió irse a su casa en el año 36, va a gobernar hasta el año 39 los años completos que le corresponde a una persona elegida, ¿no?, democráticamente, ¿no? Aunque sabemos que Benavides era un dictador, no un militar. También, jóvenes, se produjo en ese instante el asesinato de uno de los dueños del diario El Comercio, ¿no?, el diario de mayor influencia del Perú, ¿no? Este asesinato fue contra Antonio Miró Quesada, ¿no?, uno de los dueños del diario El Comercio, que fue asesinado por un militante aprista. O sea, no solamente fue asesinado Sánchez Cerro, sino también ahora un dueño del comercio. ¿Sí? Por esa razón, como te decía, le llamaban terroristas a los apristas en esa época. También el general Benavides apoyó a los falangistas durante la Guerra Civil Española. Los falangistas son los fascistas españoles, ¿ya, jóvenes? Así se le llamaba, falangistas, ¿no? Liderados por un general español fascista llamado Francisco Franco. También durante el gobierno de Benavides, ya a punto de irse Benavides de la presidencia, estalla la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Y cuando convoca elecciones, Benavides, en las elecciones presidenciales en el año 39, gana un empresario la presidencia del Perú. Este empresario, lo vemos acá en la parte derecha, se llamó Manuel Prado Ugarteche.
¿ya? Repito, Manuel Prado Ugarteche. Él venció en las elecciones al candidato José Quesada. José Quesada era miembro de la Unión Revolucionaria, el partido que había fundado Sánchez Cerro, mientras que Manuel Prado representó a varios partidos políticos como el Partido Comunista, como los partidos liberales que tenían, por ejemplo, a bancarios, ¿no? Entre otros. Es decir, a Prado lo ayudaron más políticos que, en este caso, a José Quesada, que era el candidato opositor. Esto era porque Manuel Prado podría de alguna forma garantizar cierta estabilidad en el Perú, ¿no? Estábamos saliendo de un gobierno militar. Porque estábamos saliendo de un gobierno militar, jóvenes, y estábamos entrando a un gobierno democrático. ¿Cómo crees que le llamaron al periodo que gobernó Manuel Prado Ugarteche? ¿Cómo se le va a llamar? A ver, jovencitos, ¿cómo se le va a llamar? A ver, ahí está, ya hay unas respuestas por ahí. Primavera Democrática, muy bien, Cristel, muy bien, Shemina, muy bien, Nicole. Primavera Democrática, 1939-1948. 9 años de gobiernos democráticos burgueses, ¿no? El primer gobierno fue de Manuel Prado Ugarteche y el segundo gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. ¿A qué se le llama primavera democrática? Se le llama al periodo de conciliación de intereses de los diversos sectores del poder político peruano durante la Segunda Guerra Mundial para apoyar a los aliados en su lucha contra el eje fascista. Quiere decir, jóvenes, que este periodo de gobiernos en el Perú obedecía a gobiernos democráticos que van a favorecer enormemente a los Estados Unidos y a todos los aliados en general, porque el Perú estaba pues siendo parte de este conflicto militar apoyando a los aliados. Contra el eje. El eje estaba formado por Alemania, Italia y Japón, ¿no? Jóvenes, primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, acá se da el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche y también se da el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Pregunta 18. Cuando en el Perú, en 1939, se daba inicio al periodo conocido como Primavera Democrática, gobernaban el país Prado Ugarteche y Bustamante Rivero. ¿Qué pasaba a nivel internacional, jóvenes? A ver, ¿qué pasaba a nivel internacional? Muy bien, jovencitos. La C de campeones. Pasaba la Segunda Guerra Mundial. Primer gobierno de Prado Ugarteche. ¿Por qué dice primer gobierno, jóvenes? Porque Prado va a ser 2 veces presidente del Perú, ¿ya? Por eso este es el primer gobierno. Para recordar un poco quién fue el señor Prado, pues él era hijo también de un expresidente peruano. El expresidente muy polémico llamado Mariano Ignacio Prado. Este presidente, María Ignacio Prado, estuvo comandando el Perú cuando se inició la guerra con Chile y bajo el pretexto bastante absurdo de irse a comprar armas, se fugó del país en plena guerra, ¿no? El expresidente Manuel Prado Ugarteche. Pasaron los años y miren, la gente olvidó que los Prado habían traicionado al Perú y bueno, en ese contexto del siglo XX eligen a Prado Ugarteche, hijo de María Ignacio Prado, como presidente del Perú, ¿no? En 2 oportunidades. ¿Qué estaba pasando en el momento que Prado Ugarteche asume la presidencia? Fácil, profesor, estaba dándose la Segunda Guerra Mundial con el apoyo peruano a los aliados. También, jóvenes, en este contexto hay una ausencia de partidos políticos de oposición. Hay un mayor acercamiento del Perú hacia los Estados Unidos, con el cual se firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos, así como lo oyes, ¿no? El Perú firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos con los Estados Unidos. En este tratado, el Perú se comprometía a ser cada vez más dependiente de los Estados Unidos. Incluso el tratado decía que había que brindarle bases militares a los Estados Unidos y también, en este caso, expulsar de repente del Perú a algún fascista que se encuentre
escondido en nuestro país, ¿no? Si tiene procedencia alemana, italiana, japonesa. Todo eso decía el Tratado de Préstamos y Arriendos, ¿no? Se crea también la Corporación Peruana del Amazonas, se produjo el censo de 1940, se produjo también un incendio en la Biblioteca Nacional en el 43, y el APRA fundó la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, ¿no? Esto de la fundación de la CTP era un poco para contradecir a la CGTP, que era la Confederación General de Trabajadores del Perú, donde estaba fundada por Mariátegui, ¿no? En cambio, los apristas fundaron su propia agrupación de trabajadores, ¿no? La CTP. Jóvenes, en el año 41 estalló una nueva guerra entre peruanos y ecuatorianos, ¿no? En el año 41 el Perú se enfrentó a los ecuatorianos, vencimos en esta guerra, jóvenes, sobre todo en la batalla de Zarumilla, se venció, y no se olviden este nombre de este general, no se olviden, por favor, Eloy Ureta, ¿ya? Eloy Ureta es el general que venció a las tropas ecuatorianas en la guerra del 41, ¿sí? El 2 de octubre del año 41 se firma el Acuerdo de Talara. El 29 de enero del año 42 se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. En ese protocolo de paz entre el Estado peruano y el Estado ecuatoriano, vamos a tener como garantes a nada menos que Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Recordemos que en esta guerra, jóvenes, por primera vez se utilizó aviación, por primera vez se utilizaron tanques, como vemos ahí, ¿no? Y de ahí sale el famoso héroe de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? El, digamos, capitán José Abelardo Quiñones, ¿no? Que ahí estaría su imagen retratada de que él fue, pues, ¿no? Un héroe en este contexto porque logró vencer, ¿no? Y al mismo tiempo también estrellar su avioneta contra las tropas enemigas. Pregunta 19. El conflicto del año 41 finalizará con el armisticio de Talara, pero en los acuerdos de paz participarán los países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Entre Perú y Ecuador, ¿quiénes fueron estos países garantes? ¿Qué marcamos, jóvenes? ¿Qué marcamos? La 19. Vamos, jovencitos, ¿qué marcamos? Muy bien, acá está la respuesta. Nicole, Cristel, Lucía, Cristel, Abraham, Chemina, Cristel y hasta Cristel está bien toda la respuesta. La respuesta es la B de baja, jóvenes, ¿sí? La B de baja. Respuesta, ahí está, la B de baja. Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Esos son los garantes, jovencitos, los garantes. Ahora entramos a ver el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Jóvenes, con José Luis Bustamante Rivero termina en nuestro país, ¿no? El periodo de la Segunda Guerra Mundial y del 45 hacia adelante se va a iniciar en el mundo la Guerra Fría. Y en el Perú, del 45 hasta el 48, gobernó José Luis Bustamante Rivero. En este momento hubo una crisis de posguerra. En todo el país surgen muchos sindicatos que reclaman sus derechos laborales. También, jóvenes, surge, ¿no? En este caso, la posición del APRA, para este contexto, es una oposición tajante en el tema político, ¿no? Los apristas van a empezar a sabotear el gobierno de Bustamante y, en general, todo cambio que se quiera hacer, los apristas de esa época saboteaban el gobierno. Cualquier parecido con la realidad actual, jóvenes, ¿no? Es coincidencia, ¿no? Ahora, dicta una ley que se llama Yanaconaje, que era para favorecer a los trabajadores agrícolas de esa época, ¿no? Así se le llamaban los yanaconas, ¿no? Así a los campesinos, yanaconas. La ley de Yanaconaje era un poco la formalización de estos campesinos. También, jóvenes, se produjo un atentado que le costó la vida a Graña Garland, que fue director del diario El Comercio. Como director de este medio periodístico también fue asesinado.
Ya te imaginarás qué partido político está detrás de estos asesinatos, ¿no? Y se crea, jóvenes, en nuestro país también una empresa petrolera fiscal, que es una empresa encargada de ver los asuntos de la exportación del petróleo en el Perú, ¿no? Jóvenes, pero lo más importante, lo que va a venir en un examen de admisión, es la ley que promulgó José Luis Bustamante, que es la ley de las 200 millas, con lo cual el Estado peruano va a ser dueño de 200 millas de mar, ¿no? Es decir, más de 360 kilómetros de un rico mar en especies, ¿no? En especies. En el año 47, en el Congreso, hay muchos problemas internos, producto de la oposición del APRA. En el año siguiente se da una sublevación de marineros, ¿no? Tanto en el Callao como en Juliaca. Dicen que estos marineros eran de filiación aprista, por eso es que hicieron estas rebeliones. Se declaró al APRA fuera de ley. El 27 de octubre del año 48 se produce una revolución en Arequipa. ¿Y saben quién la dirigía? Este señor que está acá al centro, llamado Manuel Odría. Manuel Odría hizo la revolución restauradora de Arequipa. Manuel Odría, jóvenes, no hizo el golpe de Estado solo, ¿no? Sino hizo el golpe de Estado apoyado por toda la oligarquía peruana que lo veía como un líder, en este caso, al gobernante Odría, ¿no? Y Odría saca del gobierno a Bustamante, por eso es que Bustamante solamente gobernó 3 años, ¿no? Y Odría va a gobernar 8 años el Perú, ¿no? Llamado ochenio a su gobierno, ¿sí? Ahí están los recortes periodísticos que hemos dicho, ¿no? Se les decía al APRA terroristas en aquel momento. Acá vemos la ley de las 200 millas, que el Perú es dueño de 200 millas de mar, que es más de 360 kilómetros, ¿no? Y la pregunta final para la clase del día de hoy es, ¿quién gobernaba en el Perú cuando se estableció la ley de las 200 millas? Ojo, jovencito, esa pregunta es bastante simple, ¿no? De responder. La respuesta es el presidente Luis Bustamante y Rivera. Como pueden apreciar, estimados jóvenes, con esto llegamos al final de la presente clase, ¿no? Ya hemos terminado los 4 temas que hemos desarrollado en 3 horas de clase, desde la semana pasada hasta el día de hoy, ¿no? También han sido contestadas todas las preguntas al respecto, ¿sí? A ver. Ya está bien, Nélida. Nélida nos dice acá, profesor, la clase pasada no pude copiar las primeras claves, a ver si las puede poner nuevamente. Ya vamos a recurrir a eso, Nélida, si lo había prometido en la clase anterior. Piero me dice un libro para repasar. Ya. Un libro y un video, ¿ya? El libro es Historia del Perú, de Editorial Lumbreras. Muy buen libro, jóvenes. Editorial Lumbreras tiene muy buena información. Historia del Perú, no te olvides, así se llama el libro. Es un libro bastante voluminoso, grueso. Y en televisión vamos a ver, sucedió en el Perú en la época de la primavera democrática. Lo buscas así en internet, en YouTube, y vas a ver que llegas a ver cómo ha sido el gobierno, ¿sí? Esos son mis 2 consejos para el día de hoy. Ya, a ver, señorita Nélida, para que tome sus instantáneas lo más pronto posible. Cristel dice, ¿por qué el APRA casi se oponía a todos los partidos? El APRA es un partido, señorita Cristel, que se basa justamente en ello, ¿no? En la oposición permanente, en el arribismo, en el oportunismo político, ¿no? Y no solamente lo ha hecho antes, sino también ahora, ¿no? Sabemos que el APRA siempre está metido en la política para poner siempre trabas a cualquier gobernante que llegue al poder, ¿no? Ese es el papel del APRA, ¿no? Antes y ahora también. Ya, 1, 2, 3, ahí están las claves. Después viene la siguiente, la 7, ahí está la 7.